Por mandato de ley, la Junta Central Electoral tiene que iniciar un proceso de renovación de la cédula de identidad electoral. Y para eso ha empezado un periplo de conversaciones con los diferentes partidos políticos. Ya se reunió con el PLD, no recuerdo si se reunió con el PRM, pero lo hará, si no lo ha hecho, y lo hará con todos los partidos políticos. Lo hizo con la Fuerza del Pueblo. Y allí, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, pidió a la Junta Central Electoral que se haga una auditoría del padrón y del registro electoral para proteger la nacionalidad dominicana en este proceso de cambio de cédula, y que además esta revisión del padrón y del registro electoral es clave para salvaguardar la soberanía nacional. Vamos a ver las declaraciones del presidente Leonel Fernández. Pediríamos una auditoría del padrón electoral. Ya ha transcurrido bastante tiempo sin que se haya realizado esta auditoría, y yo creo que contribuiría a generar mayor transparencia respecto de quiénes son los potenciales votantes en los comicios venideros. Creo que aquí se nos ofrece una magnífica oportunidad para tomar en consideración todo lo concerniente al tema de la nacionalidad. Tenemos parturientas extranjeras, fundamentalmente de origen haitiano, que alumbran en centros clínicos de República Dominicana. Al momento de hacer el registro del nacimiento de esa criatura, no se vaya a incurrir en el error del caso de Juliana de Guy-Pierre, que dio lugar a la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, en el sentido de una falta imputable a un oficial del Estado Civil que confiere de manera irregular la nacionalidad por el jus solis. Creemos que es una magnífica oportunidad de proteger la nacionalidad dominicana y sobre todo de proteger el ejercicio del sufragio a futuro, no teniendo ciudadanos que por el solo hecho de haber nacido en territorio dominicano no le correspondería la nacionalidad dominicana. Y por supuesto, finalmente, magistrado, está lo relativo a las garantías electorales. Sobre ese particular podríamos tener después encuentros más específicos para poner de relieve cuáles aspectos consideramos deben consolidarse para tener elecciones que sean justas, que sean participativas, democráticas y transparentes en la República Dominicana. Reiteramos nuestra gratitud por su comparecencia aquí en el día de hoy y por compartir con nosotros el alcance y magnitud de este proyecto de reforma de la cédula de identidad y de identidad electoral. Yo creo que esa preocupación de Leonel Fernández debe preocuparle, valga la redundancia, a todos los dominicanos y a todos los partidos políticos. Cuando hablamos de el tema electoral, evidentemente aquí hay que crear las condiciones para que el padrón permita que las elecciones sean transparentes, que no haya el temor de que hubo algún tipo de actividad para que no se exprese adecuadamente la voluntad popular de quién es el que debe o quiénes son los que deben ser nuestras autoridades. Eso está de más y siempre ese es un tema. Es importante que la Junta pues esté trabajando en ese sentido. Pero de manera muy particular es la preocupación que tenemos todos los dominicanos con el tema haitiano. Todo el mundo sabe lo que implicó la sentencia 168-13, las presiones internacionales que tenemos, toda la mafia que ha habido, incluso dentro de la Junta Central Electoral, por supuesto. No estoy diciendo que la actual Junta Central Electoral está en eso, es todo lo contrario. Con Roberto Rosario con Roberto Rosario empezó un proceso de saneamiento del registro civil, pero no cabe la menor duda de que siempre hay unos charlatanes, unos sinvergüenzas que hacen de la suya y a espaldas de las autoridades cometen muchísimas vagabunderías, anomalías, violaciones, y hay de seguro
muchísimos haitianos y extranjeros que tienen documentación falsa. Entonces, este proceso es una gran oportunidad para sanear el registro electoral, para que tenga cédula solamente el que es dominicano, el que se lo merece, y limpiar el padrón y así evitarnos problemas en el futuro. Todo el mundo sabe las presiones que estuvo recibiendo el presidente Luis Abinader de parte de los Estados Unidos y de otros organismos internacionales para que la República Dominicana asumiera la crisis haitiana, para que facilitara documentación y nacionalidad haitianos. Y este es un momento oportuno para matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, asegurar un padrón electoral, una documentación que asegure transparencia en el proceso electoral, muy importante, porque la legitimidad de una democracia, de un régimen, de un gobierno se expresa en las votaciones, en los procesos electorales, y por eso tienen que ser limpias y transparentes. En un país democrático como el nuestro, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y la voz del pueblo se expresa en los procesos electorales, en el sufragio. Entonces, necesitamos un padrón que sea lo suficientemente limpio y transparente, eficiente. Se habla ahora de crear una cédula inteligente, que tenemos una cédula bruta, y ahora vamos a tener un documento inteligente, no solamente para votar, sino para hacer una serie de actividades que realiza un dominicano, ya sea por la universidad, ya sea por asuntos de negocio o porque va de viaje. Entonces vamos a tener ahora, la idea es tener una cédula que sea mucho más eficaz, mucho más dinámica, mucho más diversa, se puedan hacer muchas más transacciones con la nueva cédula. Entonces hablamos de un proceso que es complejo, moderno, que necesita el concurso de todos los dominicanos y de los partidos políticos. Y, por supuesto, reitero, aprovechar la oportunidad para sanear y quitarle la cédula de identidad a toda persona que la haya adquirido de una manera fraudulenta. Miren, en otro tema, el miembro del comité político de la Fuerza del Pueblo, César Fernández, dijo que la modificación a la Constitución que promovió el presidente de la República fue un maquillaje mediático con el interés de imponer un procurador que sirva a los intereses del PRM y del presidente Luis Abinader. Vamos a ver esta historia. El 14 de febrero se reunirá el Consejo Nacional de la Magistratura para conocer las recomendaciones sobre el reglamento para escoger el Procurador General de la República. Para César Fernández, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, entrevistado en Ahora por la Super 7, ya el presidente Abinader tiene escogido su jefe del Ministerio Público. Ese es el resultado del maquillaje que se le hizo a la Constitución de la República. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo dice él que ya tiene un candidato. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el presidente de la República ya tiene un candidato. Y que va a someter una terna. Y él es que lo sugiere. A un Consejo Nacional de la Magistratura modificado, también por esta modificación a la Constitución, donde nadie puede presentar una alternativa. Fernández dijo que si algún miembro del Consejo de la Magistratura se opone a un candidato sustituto de Miriam Germán, el presidente Abinader envía otra terna. O rota la terna y pone a otro a encabezar, pero hay que aprobar el que él mande al final del día. Entonces estamos en lo mismo. Entonces este force que hubo a raíz de las elecciones pasadas de modificar la Constitución, para nada.
De otro lado, César Fernández sostuvo que el gobierno del presidente Abinader no ha hecho nada para enfrentar la corrupción en la presente gestión PRMista. Skyline Alcántara, ACD Noticias. Rápidamente, que nos tenemos que ir a la pausa, yo no sé si la razón por la que el presidente de la República motivó la modificación de la Constitución fue precisamente para lo que dijo César Fernández, porque al final del camino, antes, de manera directa, era el presidente de la República quien designaba al Procurador General de la República y ahora lo hace también de manera indirecta. La verdad es que yo no le veo la razón de ser de eso. Ahora, también estoy muy de acuerdo en el sentido de que aparentemente el gobierno, aunque al principio habló mucho de eso, ha hecho poca cosa para enfrentar de manera sincera la corrupción. Vamos a la pausa y a la vuelta venimos con una entrevista interesantísima que se le hizo en hoy mismo a Rafael Salazar, director de EGI. A la vuelta venimos con la entrevista. Pausa.